perdón y amistad, la Iglesia te da la bienvenida. Prepárate para recibir la palabra hablada y recuerda que la palabra de Dios es la semilla. Amén. Vamos a calibrar bien el sonido, por favor. Que se escuche hasta atrás. Allá, hermano Vázquez, que tenga buen sonido. Allá, José Nieves, que se escuche muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos porque es necesario hablar al Padre, y es la oración de la iglesia. Porque el Señor nos ha declarado pueblo suyo, nos ha declarado nación santa. Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, y este es el momento cuando la iglesia ora al Padre. Abrimos nuestros labios, oh Señor, para glorificar tu santo nombre, porque este momento es de alabanza para ti. Es cuando ponemos los frutos de nuestros labios en tu presencia. Desde muy temprano le dijimos a nuestra alma: bendice al Señor. Oh alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cada uno de nosotros, como un templo, comenzó a enviar adoración al que está sentado en el trono. Este momento lo dedicamos a ti, a tu nombre, a tu grandeza, al que vive para siempre. Que Cristo sea formado en nosotros, que Él sea levantado en medio de nosotros, que esta reunión esté bajo la dirección del Espíritu Santo, porque pertenecemos a su presencia. Somos la iglesia porque nos ha puesto en Él, nos llamó para sí, nos hizo suyos, Señor, y es necesario, porque necesitamos tu presencia, que cada persona esté en tu presencia en este lugar, que cada hombre y mujer aquí, sus hijos e hijas, estemos en tu presencia en este momento, que no haya nadie fuera de tu presencia, porque has declarado que en tu presencia hay vida, y hay semillas que crecen en ese lugar. Haz que lo espiritual sea en el modo audible, que lo escuchemos, que lo conozcamos, que nuestros oídos encuentren las palabras del Señor, las que tienen espíritu de vida, en el nombre de Jesús. Fortalécenos, Señor, en nuestro interior por la fuerza que hay en tus palabras. Abre nuestros ojos para las cosas espirituales y destapa nuestros oídos para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Que haya aquí desarrollo de la fe del creyente, que comience a confiar más y mejor. Que tu palabra sea el material espiritual que dé salud a nuestros cuerpos, que dé vida a nuestro espíritu, que lave los pensamientos de nuestra mente, que traiga paz al corazón afligido, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Amén. Es importante cuando la iglesia ora, es una cuestión de autoridad, y usted es lo que la Biblia dice que es. Diga conmigo: yo soy la iglesia, yo soy el pueblo de Dios, soy santo, soy santa. Es muy importante el declarar las palabras que Dios habló
para los que están en Cristo Jesús. Eso es básico, fundamental, porque es el material espiritual que produce confianza. Y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir una y otra vez. Y comienza uno a vivir lo que uno cree. Que en la tierra, diga conmigo, soy la iglesia, soy pueblo de Dios, soy santo. Bien, hemos llegado, por la gracia de Dios, al final de los días de este mes. Y hoy vamos a traer a conclusión, con la ayuda del Espíritu Santo, el mensaje de la epístola de San Pablo a los Filipenses. Hemos ido desde el primer día, desde el número 1 hasta hoy, día 30, recorriendo las verdades espirituales de esta epístola que el apóstol San Pablo escribió. Así que abramos las Sagradas Escrituras en la epístola de San Pablo apóstol a los Filipenses. Es muy importante el conocer las circunstancias de la comunicación, porque este rollo o manuscrito fue enviado desde muy lejos a una congregación, y allí es la parte nuestra que nos identificamos con los recipientes o los receptores. Aquí vea usted la cantidad de personas congregadas, mas desconocemos cuántos eran los filipenses, cuántos matrimonios había en esa casa. Aquí hay una buena obra de construcción, mas en aquel entonces no había energía eléctrica, aire acondicionado, sillas metálicas. No sabemos si el hijo se sentaba junto a la mamá o el papá, no sabemos si estaban, no sabemos si enviaban a los niños a sus salones, no sabemos si había salones. Pero entonces, ¿de qué se trata el ir a los escritos antiguos? Se trata de alcanzar el mismo espíritu que hubo en ellos, en los que creyeron. Y para que haya el mismo espíritu, debe haber las mismas palabras. Si esto no lo leo, no lo creo. Si no lo creo, no confío. Si no confío, no tengo la vida de los que sí lo creyeron. Entonces, esto es un espejo. La Escritura es un espejo, porque la Escritura ya fue en una generación anterior a la nuestra. Ya hubo creyentes, son los primeros o fueron los primeros. Ya hubo una iglesia primera o primitiva. Nosotros somos de otra era o generación y de otra cultura. Pero debemos ir a los mismos textos, a los mismos escritos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el mismo espíritu. Ahí es donde he hecho énfasis. Con sentarnos en la misma silla no ganamos nada. Con recibir el espíritu de la Escritura ganamos todo. De eso se trata. Así que le hemos pedido al Señor que derrame el espíritu de conocimiento que hubo para los que oyeron la lectura, porque no todos sabían leer y no había copias para todos, la lectura de estos primeros manuscritos. Es muy importante su disposición personal, porque podemos estar reunidos, pero representar una serie diversa de problemas. Por ejemplo, está un hombre y una mujer, pero su problema es matrimonial. Está otra pareja aquí, pero es financiero. La Escritura, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el Espíritu de Dios? Quiere que recibamos sus palabras para llegar al conocimiento de la verdad
y la verdad va a trabajar en nuestras vidas, nuestras conciencias, donde allí es donde guardamos muchas cosas. Dice que actúa como agua para lavar, para limpiar, como jabón, para quitar las impurezas, como martillo, como fuego. Entonces, se trata de abrir nuestro espíritu a la palabra hablada. Amén. Y vea cómo el apóstol Pablo trató a la iglesia redimida por el Señor de la manera más especial. Hoy pues llegamos a la conclusión. Dispóngase de cuaderno y pluma para que los utilice. Capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo son siervos de Jesucristo. Esa frase es especial, es con la que el apóstol abría sus documentos o sus escritos. ¿Por qué dar a conocer que son siervos? Porque esa es una línea que tiene descendencia, es espiritual, nace en Jesucristo y es a base de discipulado, como un siervo levanta a otro siervo, que levanta a otro siervo y a otro siervo y a otro siervo. Y Pablo y Timoteo, primero fue Pablo y enseguida levantó a Timoteo, un discípulo con buen testimonio. No era hijo en la carne de Pablo, pero entonces los siervos, ¿de dónde se sacan? ¿De dónde se sacan? Los siervos se eligen de entre los discípulos. Esto es conocimiento para la membresía o la congregación. Cristo elige de entre los discípulos para sí a unos y a otros, y le encarga a los mayores que elijan a los aspirantes. Pablo llamó a Timoteo, y esto es verdad espiritual para que la iglesia conozca. Es decir, al ser cosa ciertísima, entre nosotros hay siervos de Jesucristo. Enseguida Pablo en su saludo habla de los que presiden a los filipenses. Él empleó las palabras obispos y diáconos, pero son el cuerpo dirigente, pastores y ministros. Eso es por parte de la iglesia o la congregación. También esto es verdadero, esto es trascendental, es decir, la congregación tiene pastores y ministros. En la versión Dios habla hoy, el apóstol habla así y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con los que la presiden y los diáconos. La santidad es por pertenecer, que ya implica una unión, y por estar establecidos en Cristo Jesús. La santidad, el apóstol Pablo no la describe fuera de Jesucristo. No es por matrimonio, ni es por trabajo, ni es por prosperidad. La santidad es por estar unidos a Jesucristo, es por estar en Cristo. Y esa palabra en es muy importante. Piense en tres cosas en donde usted está. Yo estoy en. La primera, yo estoy en. La segunda, yo estoy en. La tercera. Porque usted se debe visualizar dentro de o sobre algo. Pero es un asunto de pertenencia, de estar
clavado allí. Y son esas pocas cosas en donde verdaderamente queremos echar raíz. Pero en esta, la espiritual, dice Pablo, allí estamos porque fuimos puestos. En la vida no elegimos andar en muchas cosas, son pocas las que elegimos, pero esta nos tomó por gracia. Fuimos puestos en Cristo Jesús. Esto de ser santos no fue por obra o esfuerzo humano. Al yo dejar de hacer algo, no me convertí en santo. O al haber logrado algo, tampoco me convertí en santo. La única obra que el Padre Celestial tomó en cuenta para declarar santos a las personas fue la obra de Cristo. Cristo le preguntó al Padre, o le dijo, Padre, los que tú me has dado, quiero que estén conmigo. Y el Padre le pregunta a su Hijo, ¿dónde van a estar? Todos. Ve cuántos son y ve de dónde vienen. Ve sus obras. Y Cristo le dijo, Padre, van a estar en mí. Y tú ve mi obra. Y así sucedió. Por eso todos somos santos. Diga conmigo, yo soy santo. Otra vez, yo soy santo. Voltee con alguien y dígale, santo, santa. Esto es muy importante. Usted se puede decir en la calle, santo, santa. No le están hablando a todos, nomás al que está en Cristo. Qué privilegio. Pablo le dice a la congregación de los filipenses que se nos ha dado el privilegio de creer en Cristo Jesús. Aleluya. Muy bien, enseguida vamos a hacer un recorrido de la carta del apóstol y la voy a exponer en 3 partes. La primera parte fue cuando Pablo los visitó. Pablo ya había comenzado con recorridos apostólicos, hizo 3, finalmente terminó en Roma y desde allí también escribió y envió varias de sus cartas. En uno de esos recorridos visitó Filipos. Pablo iba a las ciudades, hubiera 1, 2 o 3 o 5,000 o 500 creyentes, porque allí les establecía la doctrina del Señor y les ponía el Evangelio. En esta primera parte, que comprende el capítulo 1, Pablo les dice algo muy valioso a estos cristianos. Les dijo en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora, la palabra comunión en otras versiones dice que, en la versión internacional, porque han participado en el Evangelio desde el primer día, que fue cuando lo oyeron, hasta ahora. En la versión Dios habla hoy dice, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Entonces, la primera parte consiste en el espíritu para oír de aquellos primeros cristianos, del espíritu para oír. Eso es parte fundamental de estar en Cristo. No solamente el cuerpo siente hambre, sino el espíritu siente hambre. Y dicen los evangelios que por la boca entra el alimento, pero para el cuerpo, pero no para el espíritu. Para el espíritu entra por el oír. Y ahí es donde la gente oyente debe tener
inclinación voluntaria. Bueno, la cosa especial de estos creyentes en Filipos era que escuchaban con espíritu. Una cosa es darle elogios a Pablo y decirle, tú hablas muy bien. Eso no es el todo. El todo sería que decirle a los filipenses, ustedes oyen muy bien. ¿Cómo queremos que esa sea la marca de nosotros? Ustedes oyen muy bien, filipenses. De eso se trata. No venimos aquí a un desfile de modas o a ver quién huele más bonito. No. Aquí el asunto escritural es que la iglesia escuche muy bien lo que el Espíritu le está hablando. Escuchar muy bien es un asunto que la voz sale de parte de Dios, se refleja en la Escritura y allí posamos nuestra vista y allí es donde conocemos la verdad. No venimos a escuchar nuestros asuntos, problemas, circunstancias, no. La mente ahorita está batallando en recordarnos lo que hay que pagar, lo que está vencido, los cheques rebotados, etcétera, los créditos, pero aquí venimos a desarrollar nuestro oír espiritual. Esa conexión es la más valiosa que sucede entre Dios y el hombre, oír. Entonces, Pablo alabó a esta iglesia y les dijo, ustedes oyen con un gran espíritu. Fíjense, les decía Pablo, me acuerdo y le doy gracias a Dios. En lugar de llorar, se reía. Seremos una congregación de que cuando alguien se acuerda de nosotros, no llore, sino que se ría. Ay, gracias a Dios por ellos, porque están en Puerto Vallarta. Gracias a Dios por los filipenses. Así era Pablo. Ahora, ¿qué descubrió en ellos Pablo? La participación. La participación. La comunión. Son palabras que describen el espíritu de los oyentes. Comunión, participación, solidaridad, etcétera. Una vez que esa casa de creyentes recibió el evangelio y estaban duro y dale. Ahora, hago aquí un paréntesis. ¿Cuál es la lucha actual con los creyentes de este siglo? Que los creyentes en algunas ciudades del mundo, de la República Mexicana, han acordado reunirse pocas veces durante la semana. La agenda de la iglesia no la debe preparar el mundo, la debe preparar la iglesia. Aquí podemos acordar tener servicios todos los días y podemos acordar tener 2 servicios por día. Eso no tenemos por qué consultarlo con los de afuera. Bueno, ese es hoy el problema en muchas partes de la tierra, que donde hay creyentes se reúnen pocas veces en la semana. Perdón y amistad, desde el liderazgo de nuestro obispo Saúl, esa fue nuestra bandera. Eso fue nuestra bandera. Nos vamos a reunir mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y hemos tenido en nuestra historia servicios a las 6 de la mañana. Antes de irnos a trabajar, reunámonos, hablemos de fe. Bueno, esta congregación de los filipenses tenía ese espíritu. Pablo menciona así destellos del espíritu de ellos cuando decía, desde el primer día,
desde el primer día, y siguieron y siguieron y siguieron. No dejaron de tener comunión, no dejaron de participar, son solidarios. Entonces, yo exhorto a congregaciones fuera de Puerto Vallarta que se reúnen pocas veces a que lo hagan más veces. Aquí nos reunimos martes, jueves, domingo, servicios generales, miércoles, discipulado para damas, sábados, servicios de jóvenes. Y lunes, una vez al mes, reuniones de liderazgo. Entonces, vea usted el espíritu que tenemos. Bueno, los filipenses se reunían hasta quedar llenos del espíritu, llenos. Pablo decía que era tanto lo que estaba sucediendo en ellos, que lo que a ellos les ocurría le llamó obra. Lea usted el versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le llamó obra a lo que estaba sucediendo en ese conjunto de creyentes. Entonces, la primera parte es el establecimiento de la verdad, el conocimiento de la misma, la participación y solidaridad de aquellos primeros creyentes. La segunda parte trata acerca de cómo esa congregación que comenzó a mezclar fe con lo que oía, comenzó a darle dádivas a Pablo, mandándoselas hasta Tesalónica, Roma, etc. Pablo habló de las muchas veces que los filipenses le enviaron dádivas. En esta segunda parte, la acción de la iglesia es digna de ser conocida por nosotros. Nosotros, la iglesia ahora, perdón y amistad. ¿Por qué? Porque debemos tener el mismo espíritu, no las mismas cantidades. No estamos limitados a tener las mismas cantidades en congregación ni en dádivas. Estamos exhortados a tener el mismo espíritu. Y para tener el mismo espíritu necesitamos alcanzar las mismas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Vayamos pues a conocerlas. Capítulo 4. En el versículo 10, en la Nueva Versión Internacional dice así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Vea la capacidad de una iglesia. Vea la capacidad de la iglesia. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Versículo 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia o en mis tribulaciones. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Después de haber recibido el Evangelio, esta iglesia comenzó a participar. Otra vez, ¿qué es participar como lo hicieron los filipenses? Esa es la parte que tiene fondo material o tiene forma material, pero tiene un fondo espiritual también. Es lo que debemos descubrir.
Versículo 16. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Vea cómo el apóstol Pablo empleó esta palabra, necesidades, y comenzó a usarla libremente. Mis necesidades, las necesidades, lo que me hacía falta, esto y lo otro. Cristo sabe, o Cristo se dio cuenta de que su siervo estaba usando esa palabra, la palabra necesito, necesito, necesito. Esa palabra, ¿para qué tiempo es? ¿Para el pasado, para el presente o para el futuro? Si voy a emplear la palabra necesito, ¿para qué tiempo es? Si traigo zapatos y voy a emplear la palabra necesito y el objeto son zapatos o el artículo es calzado, ¿cómo debo hacerlo? Necesito zapatos, pero ya tengo. Pero si vienen las aguas y los lodazales, necesito otro tipo de zapatos. Sí, es cierto. Esa palabra es muy importante tenerla clarificada en el uso que le da Pablo para su persona, porque él dice que lo que necesita y otros oyeron sus necesidades. ¿Por qué? Porque enseguida la iglesia va a decir lo que necesita, basándose en el uso de la palabra necesitar, como Pablo la empleó. Entonces, nuestro punto de partida ejemplar es cómo Pablo empleó esa palabra para sí, y luego nos va a decir, ahora ustedes úsenla. Y tenemos que hacer conexión con el ejemplo de Pablo para luego realizar nuestro caso o nuestra participación. La reacción de la iglesia, una vez con conocimiento del Evangelio, fue acercársele al espíritu de Pablo. Esas reacciones son las que en las líneas del texto de Filipenses hallamos. Lo que el Evangelio produce es acercamiento con la verdad, y la verdad ha sido enviada. Es enviada a través de vasos de barro, vasos humanos. Y esta congregación fue la única que sabía de la agenda ministerial de Pablo. Y comenzaron a reaccionar de manera sorprendente, porque Pablo les dijo, ustedes me persiguen con sus ofrendas, están locos porque yo tenga y me alcance y me sobre, y si yo digo necesito esto, ustedes le ponen saldo a mi cuenta. ¿Por qué los filipenses tuvieron esa manera de ser? Eso nació en el espíritu que tenían, en el espíritu que tenían. ¿Por qué nosotros podíamos explicarnos que Dios dio a su Hijo? ¿Por qué? Eso nació en el espíritu que tenían. ¿Por qué podemos explicarnos que su Hijo dio su vida? ¿Por qué? ¿Porque había muchos malos? No, eso nació en el espíritu que tenía. Dios no actúa obligado por lo externo. Es decir, como hay mucho de esto, yo tengo que ser así. Es decir, en el caso de Pablo, la iglesia de Filipos, porque Pablo tiene muchas necesidades, nosotros debemos dar. No, así no. Porque había muchos malos en la tierra, Cristo debe morir. No, así no. No hay que ver las cosas de afuera hacia adentro, sino ¿qué había en Cristo? ¿Qué había en Cristo?
por la obra que Él hizo para los de afuera. Así se deben ver las cosas. ¿Qué había en el cuerpo de creyentes por la obra que ellos realizaron hacia afuera? Así se deben ver las cosas. Entonces, sucede que Dios dio a su Hijo con un espíritu. Su Hijo dio su vida con el mismo espíritu. La iglesia dio de sus finanzas a Pablo con el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que nos permite conocer a Cristo, que nos permite adorarlo en espíritu y en verdad. Aleluya. Entonces Pablo dijo: lo que ustedes me enviaron es ofrenda, es sacrificio, huele rico, y Dios lo aceptó. A ver, esa palabra aceptar vale oro. ¿Por qué? Porque esa palabra aceptar es la misma voz y es la misma calidad que se escuchó cuando se presentó Cristo Él mismo. Dios dijo: aceptado. Esa voz es la misma que se escucha cuando Dios acepta la ofrenda, aceptado. O sea que lo que yo doy recibe la misma voz que se declaró cuando Cristo murió y fue aceptado. Sí, como la ofrenda de Abel es la misma voz que va recorriendo todas las ofrendas. La misma voz, la misma palabra: aceptado, 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 aceptado. Todo esto es ¿por qué? Porque es el mismo espíritu. Aleluya. Pasando al tercer campo, el primero fue cuando ellos oyeron el evangelio. El segundo fue que ellos comenzaron a participar con Pablo, trayéndole abundancia a su ministerio, de una manera que suplieron sus necesidades. El tercer campo, que es la cobertura de los dos primeros, es Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 es cuando la promesa llega. Primero llegó el evangelio, después el evangelio produjo fe en los que creyeron. Enseguida los cubrió a todos una promesa, a todos los cubrió una promesa. Filipenses 4:19, mi Dios. ¿Cuántos pueden decir mi Dios? A ver. Que no todos lo pueden decir, ¿eh? Esta promesa, que es una cobertura, abre con que digamos mi Dios. Si usted no tiene Dios, no puede decir mi Dios. Y debe ser el Dios de la Biblia. Ese es el gran detalle. No es nomás estar donde van otros, es poder decir tengo Dios. Todo aquel que pueda decir tengo Dios puede entonces disfrutar de las palabras de ese Dios. Tengo Dios, y es el mismo de Pablo, y es el mismo de los filipenses, y es el mismo que envió a su Hijo, y es el Dios de las Escrituras. Pablo dijo: tengo Dios, mi Dios. Mi Dios pues les proveerá, que es darles de todo lo que necesiten. Allí está otra vez la palabra. Primero la empleó Pablo, y como Pablo es una persona, en ocasiones no le prestamos atención a la voz de una persona. Dice uno: mi hijo necesita lápices, pero ya se me olvidó. Mi vecino necesita gas, pero ya se me olvidó. O sea, es la voz de una persona, y ¿qué puedo decir que necesita? Como es una sola persona y no son muchas cosas, porque ¿qué se le puede ocurrir a una sola persona? Se le pueden ocurrir muchas cosas. Pero la cuestión es que si somos muchos, podemos decir muchas cosas.
Sabemos las necesidades como pueblo, como cuerpo, porque debemos usar la misma palabra. Digan lo que necesiten, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Una vez que hemos leído esta promesa al por mayor de veces, he descubierto un detalle filosófico. Si yo voy a pedir zapatos, el problema que tengo con mi necesidad no es el precio ni la marca. El problema es que yo puedo pensar que a alguien de aquí se los van a quitar para dármelos a mí. Es un problema filosófico. Yo lo tengo, no crea que se lo copié a alguien, no. Yo me hice esa pregunta. Si pido algo que necesito, mi problema es que pensé que a alguien se lo van a quitar para dármelo a mí. Y entonces eso me acobarda pedir. Eso no disminuye mi necesitar o mi necesidad, pero me acobarda pedir. ¿Qué sería acobardarme? Que yo pida fuera del cuerpo. No, que me den el micrófono y que yo pida para zapatos y más esto, otro. Yo mejor, al estar caminando en la calle, muchos comparten esa situación filosófica, y si hay más, pero hallé la solución, gracias a Dios. La Escritura dice allí mismo, pero hay que ir a muchas versiones, que lo que yo pida se lo van a quitar a Cristo Jesús, no a ninguno de ustedes. Se cayó la gota gorda. ¿Saben que eso es lo que necesitamos verdaderamente? Esa es la cobertura que dice Filipenses 4:19. Si no, esto no está resuelto. ¿De qué sirve que pidamos si a alguien de ustedes se lo van a quitar? Si no, tenemos una carta que no resolvió nada, nomás saludó a muchos. Entonces, Pablo le está diciendo a estos creyentes: señores y señoras, esto está resuelto en Cristo Jesús. Todas las cuestiones filosóficas que se imaginen o piensen, o que de pronto sea un embrollo mental, ¿cómo es que pido? Y lo que pido, pues ¿a quién se lo van a quitar? No, dice Pablo, no te acobardes en pedir, porque yo primero pedí para que la iglesia escuche que pedí. Pero entonces, dice el creyente, entonces el dinero que porto en mi bolsa y en mi cuenta de banco, ¿para qué tipo de necesidades son? El dinero de los creyentes está diseñado para bendecir a Cristo. El dinero de Cristo está destinado para bendecir a los creyentes. Tráigame usted a dos creyentes. Uno va a usar sus riquezas personales para suplir sus necesidades personales. Otro va a usar sus riquezas personales para bendecir a Cristo y va a usar las riquezas de Cristo para suplir sus necesidades personales. Y démosle un periodo de 1 año o 3 años o 5 años o 10 años y vamos a ver el paradero económico de ambos. Si no son así de claras las cosas por la Escritura, entonces esto no está resuelto.
Por eso, el tema de los filipenses, parece ser que necesitamos otro mes, pero dice, primero se debe oír el Evangelio. Si ustedes no tienen espíritu para oír, no hay material vivo que a ustedes los levante. O sea, no solamente es comer para vivir, sino es conocer para creer. Vamos al capítulo 4, versículo 9, en donde Pablo explica este asunto. Capítulo 4, versículo 9 dice: lo que aprendisteis, primera palabra, y recibisteis, segunda palabra, y oísteis, tercera palabra, y visteis en mí, cuarta palabra, esto haced o practicad. Aprender, recibir, oír, ver. En estas cuatro palabras está lo que sucede dentro del creyente. Aquí está una congregación que tiene la enseñanza, la tiene recibida, la tiene oída y la tiene visible. Bueno, a ellos sí se les puede decir, háganlo. Si no hay en ti enseñanza, si no hay nada recibido, si no oíste, si no has visto, ¿cómo puedes andar? Estas son las partes que Pablo le dijo a los filipenses: oigan, ustedes sí supieron hacer las cosas. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. ¿Qué pasa cuando un creyente de pronto no tiene voluntad por no tener espíritu para hacer las cosas? Entonces, al examinar la situación de ese creyente, es alguien que no ha aprendido, no ha recibido, no ha oído y no ha visto. No tiene nada para practicar. Esta iglesia de los filipenses avanzó en todos los niveles espirituales hasta que finalmente le trajeron la promesa y le dijeron: iglesia, las riquezas que tiene Cristo son para tus necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades? Dilas. Filipenses 4:19 es una promesa para la iglesia, y es cuando la iglesia se le llama participante. Yo no le puedo decir a Eugenio que diga Filipenses 4:19 y se le dará. No es por decir, es por participar. Es por participar. Es por participar. Otra vez, en el primer capítulo, Pablo le dice a los filipenses: participaron conmigo en el Evangelio. Nunca tome como cosa menor o despreciable participar en el Evangelio, porque ese es el paso raíz que le va a dar los frutos. Todo aquel que participa del Evangelio participa de sus promesas. Aleluya. Entonces, esto de reunirnos, y como lo dije, hacerlo muchas veces, no es un asunto de convivencia, no. Esto es un asunto de avance como personas aquí en la tierra. Ahora vamos a leer el versículo 17 del capítulo 4. Después de que esta iglesia continuó ofrendando y ofrendando y ofrendando,
Pablo les dijo, vamos a la versión Castilian, y Pablo nos va a revelar una verdad espiritual preciosa. Y no es que yo busque donativos, o sea, esto no es darle a una sociedad o asociación civil, no es que busque donativos, esto es bendecir a Cristo. Dice, lo que busco es que los intereses aumenten vuestra cuenta. Vamos a fijarnos en esta palabra intereses. Si yo voy al banco a depositar $1,000,000 de pesos, y si el gerente me dice, señor Saúl, no se le olvide también depositar cada mes 2,000 pesos como intereses. Entonces yo le digo, oiga, los intereses los van a poner ustedes, no yo. Yo pongo el capital y el plazo y ustedes ponen la tasa. Pero los intereses, ¿cómo creen que los voy a traer yo? Los intereses los ponen ustedes. Ah, dice Pablo, ya captaste. Los que ofrendan no ponen los intereses. Los intereses los pone el Señor para los que ofrendan. Los que ofrendan ponen la ofrenda. Dice Pablo que sí hay intereses que se ponen en la cuenta y que la aumentan. O sea, son palabras reales que indican que hay cambios positivos, o sea, que crecen. ¿Qué hubiera pasado si Pablo dice, miren, quiero nomás explicar porque muchos se me fueron con la idea de que el 3 se va a hacer 4 y el 4 se va a hacer 5, pero no me refería a eso, me refería a que ustedes van a sentirse mejor, no más. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo dice que de la cuenta de donde se tomaron las ofrendas, esa cuenta va a recibir intereses. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Aumentar el crédito a su cuenta. Aumentar el crédito a su cuenta. Es cuando le hablan a usted y le dicen, hemos aumentado el límite de su crédito. ¿Lo acepta? Sí. En el caso de las tarjetas de crédito. Pero aquí la versión Castilian dice que es que los intereses los va a poner Dios y van a traer aumentos a vuestra cuenta. ¿Cuántos tienen cuenta? Muy bien. Versículo 18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Fíjense, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. No le dio pena a Pablo decir. No le dio pena a Pablo decir. Yo recuerdo cuando en la casa pastoral, hace muchos años, no hallaba cómo decirle a mi papá que si me pagaba cierta cuenta o los estudios o algo, o sea, uno se prepara para decir. No sé si usted en su juventud también pensó decirle algo a su papá, oye, ¿me pagas esto? Uno se prepara para decir. Hasta que le dicen a uno que sí, sí te lo pago. Y uno descansa. Pablo está hablando así y dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido. ¿Cuántas veces empleó la palabra recibir? ¿Por qué la palabra recibir fue tan real para la palabra necesitar?
Si Pablo necesitó 2 veces hubo recibido. 3, 4, 4. Entonces viene la promesa: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, sin quitárselo a ninguna persona más que a Jesucristo, porque las riquezas de Jesucristo están destinadas para las necesidades de la iglesia. Aunque Puerto Vallarta esté endeudado, Puerto Vallarta no es la iglesia, ni modo. La iglesia, por eso entonces hemos venido diciendo, la iglesia es un pueblo dentro de otro pueblo. Y a la iglesia Cristo le surte para sus necesidades. He aquí la presentación de Cristo como hombre rico. Amada iglesia, es un privilegio ser la iglesia y estar en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. La voz de la iglesia será reflejada en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es un reflejo de la vida que tiene Cristo. Yo te encargo que leas Filipenses una y otra vez. A ellos fue a quienes Pablo les dijo: alegraos en el Señor, alegraos en el Señor, alegraos en el Señor, porque si ustedes supieran qué significa estar en Cristo. Y les dijo Pablo: se los diré, esto y esto. Les hizo un exhorto muy importante en el capítulo 3. Dice: guardaos de los perros, que ya hablamos el día jueves. Compre ese CD. Guardaos de los que muerden el cuerpo. Ellos están mutilados y quieren mutilarlos a ustedes. Iglesia, ora al Padre Celestial. Este momento es precioso. Este momento es espiritual. Es el momento de confiar genuinamente. ¿Cómo es que Dios abre sus oídos para las necesidades de la iglesia? ¿Y cómo es que Dios menciona a Cristo como el proveedor de la iglesia? ¿Qué hablaron entre ellos que nos metieron en medio? ¿Qué hablaron entre ellos que recibieron a un cuerpo necesitado? Pero sí hablaron porque estamos en medio de ellos. Sí hablaron ellos porque estamos en Cristo. Sí hablaron ellos porque el Padre le dio la orden a su Hijo de liberar riquezas. Sí hablaron. Y lo que hablaron entre ellos es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros ahora estamos creyendo, lo hablado. ¿Puedes aumentar tu nivel de confianza en base a lo que hablaron el Padre y el Hijo? ¿Puedes creer más allá de los horizontes financieros actuales que posees? Por inspiración del Espíritu Santo, ¿puedes creer por encima? ¿Puedes creer en base a lo que el Espíritu de Dios ha hablado a la iglesia? ¿Puede la iglesia unir sus necesidades y decirlas al Padre? Este es el momento. ¿Puedes alabar a tu Dios por su grandeza? Dile al Señor cuán grande eres. Que el tamaño de nuestras necesidades no es comparable con el tamaño de Él. Y por más que inflemos nuestras necesidades, no es comparable a su tamaño, a su grandeza. Señor,
esta iglesia toma confianza por la Escritura en hablarte, en decirte sus necesidades. Escucha porque este pueblo está diciendo sus necesidades. Este pueblo ha escuchado a tu Espíritu que le dio vida a las palabras que les vas a suplir tomando de Cristo. Que les vas a suplir tomando de Cristo. No sabemos cómo, mas tú nos sorprenderás de una manera fuera de nuestra lógica, más alta que nuestro razonamiento, Señor. Ese es el Dios que la Biblia habla. Escucha a los que están hablando. Escucha, Señor, a los que están pronunciando con el mismo espíritu como lo hicieron los filipenses. Ve, oh Dios, lo que sale de nuestra boca. En este mes hemos abundado en los filipenses para llegar a estos momentos donde darte las gracias por esta cobertura es especial para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si no hayas dicho que tú nos vas a suplir? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? No seríamos el reflejo de tu gloria. No habría buena fama para tu nombre. No podríamos decir que Cristo es hombre rico. Pero hoy decimos que tú eres el dueño de todo. Y que tú inclinas los corazones de la manera como a ti te plazca. Que no hay nada fuera de ti y que nada te puede contener. Ah, Señor, cuán grande eres tú. Y esta iglesia se posiciona en el mismo lugar espiritual como los filipenses. La llamo iglesia partícipe. Los llamo participantes en el nombre de Jesús. Los llamo participantes. Y Señor, habiéndolo hecho, pasamos a diezmar y ofrendar, a dar nuestra ofrenda como los filipenses, con esa grandeza de ánimo, con esa grandeza de espíritu. Ve cómo de nuestra substancia te honramos, para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de Jesús decimos amén. Y vamos a declarar para escucharnos a nosotros mismos Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Podemos pasar. Perdón y amistad, la iglesia te da las gracias y te invita a que visites nuestra página en internet www.perdonamistad.com. O si lo prefieres, puedes encontrarnos en Facebook, www.facebook.com/perdonamistad. Y recuerda que la palabra de Dios es la semilla.